Hola, ¿qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos a su canal de Phil Consultores. Phil Consultores. Hoy vamos a tener una nueva entrega relacionada con el aumento al salario mínimo. Con el aumento al salario mínimo. Recuerden que la semana pasada, 14 de julio, se llevó a cabo el acuerdo entre el sindicato, los empresarios y el gobierno, el acuerdo tripartito sobre el aumento al salario mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado. ¿Por qué digo y hablamos de sector trabajadores privado no sectorizado? Porque dentro de la clasificación de las empresas existen clasificaciones. Por ejemplo, el sector turismo es un sector específico. El sector zona franca es un sector específico. El sector de la industria azucarera también es un sector específico. Ellos son sectorizados, por eso ellos tienen una clasificación. Empresas que están acogidas a lo que es la ley de desarrollo fronterizo también tienen una clasificación. Por lo tanto, a ellas no abarca este aumento salarial. El aumento del salario mínimo no le abarca a ella. Por lo tanto, a partir del 16 ahora de julio va a regir el nuevo salario mínimo. ¿Qué se incluyó y sobre todo a qué acuerdo se llegó ahora? Bueno, que anteriormente existían tres clasificaciones de empresas. Estaba la empresa grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Ahora se incluyó también a las microempresas, que son cuatro ahora. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que sobre el aumento del salario mínimo nacional para los trabajadores del sector no sectorizado, tiene, como ya le dije, nuevos criterios de clasificación. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, anteriormente, anteriormente lo que se tomaba en cuenta era el valor de la edificación, el valor de la edificación y la cantidad de empleados. Ahora hubo un cambio. ¿Cuál es el cambio? Bueno, se toma como parámetro la cantidad de empleados y el nivel de ventas brutas anuales. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí que tenemos cuatro empresas. Empresas grandes que tienen 151 empleados, mayor o igual a 151 empleados, o ventas brutas anuales de 202 millones, van a tener un salario mínimo de 21,000 pesos. ¿Qué establece la resolución 1/2021? Bueno, que ahora para julio, a partir del 16 de julio, van a tener el aumento mínimo, en este caso un salario mínimo, las empresas grandes de 20,000 y 1,000 pesos van a quedar para el próximo enero del 2022. A partir de enero 2022 se le van a agregar 1,000 pesos más y el salario mínimo será como establece la resolución de 21,000 pesos para las empresas grandes. Las empresas medianas, que es la segunda categoría, que tengan 51 empleados hasta 150 empleados, entonces, o ventas brutas anuales de 54 millones, un peso, hasta 202 millones, van a tener un salario mínimo de 19,250 pesos. Ahora, en este año, a partir del 16 de julio, van a pagar 18,500 pesos de salario mínimo y van a tener una diferencia que hay que considerarla en enero del 2022. Para las empresas pequeñas, en este caso, las empresas pequeñas que tengan de 11 a 50 empleados o ventas brutas anuales de 8 millones un peso hasta 54 millones, van a tener un salario mínimo de 12,900 pesos. Y, tal como dice la resolución,
12.400 a partir del 16 de julio y hasta el 31 de diciembre. Y a partir del 1 de enero, entonces, tienen 500 pesos adicional que hay que considerarlo para que el salario mínimo sea de 12.900 como se estableció en el acuerdo a que se arribó y como lo dice la resolución del Ministerio de Trabajo, la 01-2021. Y la otra clasificación a la que nosotros hacíamos referencia es esta, la número 4, que son las microempresas, que tengan menos de 10 empleados o ventas brutas anuales menos o igual a 10 empleados y ventas brutas anuales de 8 millones de pesos, van a tener un salario mínimo de 11.900. Un salario mínimo de 11.900 desde el 16 de julio hasta el 31 de diciembre van a pagar un salario mínimo de 11.500. De 11.500. Entonces le va a quedar 400 pesos que hay que considerarlo en enero del 2022, para que el salario mínimo que rija para ese sector de microempresas sea de 11.900 pesos. Ok. Entonces, ¿qué trajo consigo también el acuerdo al que se arribó? Que a la parte de las empresas que prestan servicios como vigilantes de vigilancia, en este caso empresas de seguridad y vigilancia privada, también estarán percibiendo un incremento del salario de la forma siguiente. A partir del 16 de julio de este año 2021, 16.750 pesos de salario. Y para enero 2022, 17.250. Es decir, que el nuevo salario mínimo es de 17.250 para los vigilantes, las personas que prestan servicios de seguridad a nivel privado. Ok, entonces, ¿qué pasa? Para volver al cuadro anterior y explicarlo, porque hay una congestura ahí, y de hecho han surgido, después de esta decisión, han surgido muchas opiniones de muchos expertos sobre lo que es la nueva decisión o fue la nueva decisión adoptada por el Consejo, en este caso, sobre el nuevo salario mínimo. ¿Qué pasa? Que aquí dice, miren, bajo los lineamientos de la resolución 01-2021, si una empresa cumple criterios de escala en renglones de clasificación distintos, es decir, a lo que se refiere es que hay empresas que la están clasificando por nivel de empleados. Por ejemplo, hay empresas que tienen apenas 20 empleados, 25, pero tienen niveles de venta, por ejemplo, de 150 millones o tienen niveles de venta igual o superior a 202 millones. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos vamos por el nivel de empleado, por ejemplo, una empresa que tenga 24 empleados, 25 o 20 empleados, cae en la tercera porque es de 11 a 50. Cae en la tercera, cierto. Ahora bien, pero por el nivel de ingreso, como le dije, tiene 24 empleados, posee, pero tiene 150 y 200 millones de pesos, hasta 250 de ingresos anuales, de ventas brutas. Entonces, la resolución lo que establece es que cuando se dé ese caso, esa disparidad, se toma el rango mayor. ¿Y cuál es el rango mayor? Bueno, que aunque tú tengas 24 empleados y tú caigas en o te corresponda la categoría 3, pero por el nivel de ventas, entonces tú tienes que aplicar el aumento salarial en base a la categoría 2. En base a la categoría 2. No será un salario mínimo de 12.900, sino de 19.250 pesos. Aunque tú tengas 20 empleados y tú caigas aquí dentro de esta categoría. Pero por el nivel de venta, que tiene 150 millones o tiene 200 millones o 205 o 300 millones, entonces la ley dice, la resolución en este caso, que debe irte por la que sea mayor. Y en este caso es la segunda categoría.
Eso hay que tenerlo bien claro porque con esto también se ha tejido un sinnúmero de opiniones respecto. Algunas personas la han querido medio satanizar la decisión de lo que es el nuevo aumento al salario mínimo, pero cabe destacar que esto ha sido realmente una buena decisión porque se han tomado otros tipos de parámetros para medir y para realmente reconocer lo que es el sacrificio del empleado. Entonces, ¿qué pasa? También han dicho los expertos lo siguiente. Ellos dicen que con la nueva decisión de estas escalas, de esta clasificación de empresas sobre el salario mínimo, que muchos trabajadores van a dejar de percibir el nuevo salario mínimo. Con esto yo estaría en algún modo de acuerdo con algunos, pero con otros no. ¿Por qué razón? Porque lo que se ha cambiado ahora aquí en esta nueva decisión y la nueva modalidad es, como le decía al principio, el valor de la edificación, que anteriormente te daban, por ejemplo, un rango de 2 millones de pesos y te le asignaban de acuerdo al valor de la edificación de 2 millones y de 2 a 4 millones de pesos, te le asignaban un salario mínimo por el nivel de la edificación. Pero también era un nivel y una decisión adoptada un poco injusta. ¿Por qué yo digo que es injusta? Porque se da el caso de muchas empresas que no operan en una edificación bajo su propiedad, que es alquilada. Entonces tú tenías obligatoriamente que ponerle medio millón de pesos, por ejemplo, para cuando uno estaba subiendo en ese entonces, actualizando planilla en el CIRLA, es decir, en el Ministerio de Trabajo, tenía que ponerle un valor a una propiedad que ni siquiera es tuya para que te puedan asignar lo que es el salario mínimo a pagar de esa empresa según su clasificación. Entonces, ¿qué pasó ahora? No podemos tomar en cuenta ese parámetro del valor de la edificación. Lo que se hizo ahora es vamos a tomar el nivel de empleados, nivel de empleados y el nivel de ventas brutas anuales. Entonces, fíjense ahí, la ley, si ustedes se van a la micro lo que está diciendo es de menos de 10 empleados o igual a 10 empleados son micro. Lo que está diciendo es que si una empresa tiene un empleado, un solo, cae como micro. O cae por el nivel de empleado o cae por el nivel de ingreso. Ahora, ¿qué te está diciendo a ti la ley? Bueno, mira, en este caso la resolución te dice, bueno, mira, si este empleado o esta empresa en este caso tiene niveles de venta de los 54 millones, obviamente, aunque tenga dos empleados, su clasificación para pagar salario mínimo es la tercera, son 12 millones 900, no es 11 millones 900. Bien, entonces volvemos a aclarar. Es una decisión del comité, en este caso, de la comisión de salario mínimo. En este caso, estamos hablando del consejo que integra lo que es el sector trabajadores, que los representa el sindicato, los empresarios y el gobierno. Fue una decisión adoptada para establecer el nuevo salario mínimo nacional que va a regir para el 2021, 2022 hasta el 2023, que se vuelva a hacer una revisión de nuevo para establecer cuál será el salario mínimo para el 2023. Así que ha sido un placer de mi parte. Espero cualquier comentario, cualquier duda, lo pueden dejar en el canal. Estaré aquí con gusto. Escucharé sus inquietudes y podré atenderle a cualquier duda que ustedes tengan. Así que espero que les sirva mucho esto, que sea de mucho provecho
y hasta la próxima. Muchas gracias.